Me presento para quien no me conozca, soy María Corona Fernández, pertenezco a la universidad, pues soy profesora de microbiología y también investigo tanto dentro del INUVE como en el Ciber BBM. Pertenezco a la unidad de bioingeniería. Y nada, dar las gracias, bueno, pues a estas presentaciones que vamos a realizar para conocer a todos los grupos. Adrián nos ha dado un buen abanico de proyectos en los que todos podemos tener algo que hacer y es la intención de esta sesión. Entonces, hay un cambio de planes, por si tenéis delante el programa. Vamos a empezar con la ponente, la doctora Begoña Vázquez Araujo, ¿sí? Sí. Que es especialista en el área del servicio de inmunología y genética. Ella trabaja en trasplante y también está trabajando en los últimos años sobre anticuerpos anti-GGST1 para impedir el rechazo del trasplante hepático, y nos va a hablar pues de eso, de los proyectos del servicio de inmunología y genética, anticuerpos anti-GGST1 en el trasplante renal y acreditación de la sección de histocomputabilidad por la Federación Europea de Inmunogenética. Adelante. Buenos días y gracias. En primer lugar, daros las gracias a todos por la invitación para participar en este foro y por darnos la oportunidad, a mí como representante del Servicio de Inmunología y Genética del Hospital Universitario de Badajoz, de presentaros los proyectos que tenemos en estos momentos en marcha. Por situaros nuestro contexto asistencial en particular, os quiero recalcar que el Complejo Universitario de Badajoz, para aquellos que no lo sabéis, es el centro donde se realizan los trasplantes renales de Extremadura. El trasplante renal es una actividad que cada vez está más aumentando. Aquí en la diapositiva, si lo veis. No, ahí ahora. El año pasado se alcanzó la cifra récord de 69 riñones implantados en Extremadura. En este dato de los 69 riñones se incluyen tanto los donantes cadáver como el programa de donación en vivo, que es un programa que tenemos activo en Extremadura desde el 2018 y cada vez está más activo. Este año, esta diapositiva es de la memoria de la ONT y hasta agosto de este año supuestamente llevábamos 37 riñones implantados. Pues os puedo decir que a la fecha de ayer ya habíamos alcanzado la cifra de 43 riñones. O sea que parece que vamos a cumplir por lo menos los mismos datos que el año pasado. Y bueno, en nuestro servicio de inmunología y genética del Universitario de Badajoz es donde se hacen los estudios inmunológicos y de compatibilidad entre estas parejas de donante y receptor de trasplantes renales. Y es esta experiencia que tenemos desde más de 30 años, porque creo que el primer trasplante renal se hizo en el año 90, y aparte que tenemos una colaboración buenísima con los otros servicios implicados en el trasplante, principalmente con el servicio de nefrología, el que nos animó a intentar presentar algún proyecto y algunos datos, porque tenemos heroteca, tenemos DNAteca y tenemos muestras recogidas de todos estos donantes, estos estudios y de los receptores, tanto del momento trasplante, del pretrasplante y del posttrasplante. Entonces, por eso nos animó, que tenemos una buena fuente de datos, a presentar este estudio, que resultó en la defensa de la tesis doctoral de Rocío, una de mis compañeras inmunólogas del laboratorio, y es un proyecto que consiguió financiación tanto de la Junta de Extremadura como por parte de la Unión Europea. Comentaros que en el trasplante renal el papel de los anticuerpos anti-HLA está claramente definido. Se sabe que cuando un receptor desarrolla anticuerpos frente al HLA de su donante, es muy probable que tenga un rechazo humoral o incluso que llegue a la pérdida del injerto. Pero, como sabéis, el sistema HLA es el sistema más polimórfico descrito en el ser humano. Entonces, a no ser que el trasplante se haga entre hermanos HLA idénticos, lo más probable, es decir, 100% seguro, es que haya alguna incompatibilidad HLA entre el donante y el receptor. Como os comento, en el HLA, la producción de anticuerpos anti-HLA, sí que está muy definido el papel patogénico, pero hay otros antígenos que son no HLA. Y los anticuerpos que se producen en un receptor frente a los antígenos no HLA del donante no está tan bien definido. Aquí en esta diapositiva os presento unos cuantos de estos antígenos no HLA, y entre ellos está el motivo de nuestro estudio, la enzima glutathione S-transferasa teta 1, que la llamaremos GSTT1 para abreviar.
La enzima, la GSTT1, es una enzima principalmente de expresión hepática y renal, que tiene dos alternativas alélicas. La más común, el GSTT1A, ese alelo, lleva a la expresión de la enzima y es la más frecuente en la población caucásica. Al menos, más o menos el 80% de la población presenta la enzima en estos tejidos que os comento, tanto en riñón como en hígado. Pero hay otra alternativa, GSTT1-0 o nulo, que conlleva a que no se exprese esa enzima. Como os comento, esta es de una expresión mucho más minoritaria. Alrededor, lo que está descrito, el 20% de la población caucásica no presenta esta enzima. Por lo tanto, podéis pensar que si a un receptor que es GSTT1 nulo, es decir, no presenta esa enzima, le ponemos un injerto que sí expresa esa enzima, se puede producir una respuesta inmunoral, ya que es un neoantígeno que tiene este receptor. El papel de esta incompatibilidad entre donante y receptor se ha descrito bastante ampliamente en el trasplante hepático. Se ha visto que aquellos receptores GSTT1 nulos que reciben un hígado GSTT1 positivo pueden desarrollar anticuerpos anti-GSTT1 que conlleva a la aparición de una hepatitis aloinmune. Hasta hace poco se hablaba de hepatitis autoinmune, pero se ha cambiado esa terminología porque realmente ese hígado no es autólogo, no es suyo, es halogénico, por eso se denomina como hepatitis aloinmune. Sin embargo, como os comento, su papel en otros injertos, principalmente en el riñón, que es con lo que nosotros estamos más familiarizados, no está descrito. Entonces, por eso nos planteamos diseñar este estudio con un objetivo principal, que era determinar si aquellos pacientes trasplantados renales GSTT1 nulos que recibían un riñón GSTT1 positivo y desarrollaban anticuerpos frente a ese GSTT1 tenían una evolución diferente respecto a aquellos pacientes que no tienen anticuerpos anti-GSTT1. Además, nos planteamos una serie de objetivos secundarios, como puede ser en nuestra población de estudio la prevalencia de pacientes con el alelo nulo, la incidencia de desarrollo de anticuerpos anti-GSTT1 y valoramos dos técnicas diferentes que son las que estaban en el mercado para estudiar la producción de esos anticuerpos anti-GSTT1. Diseñamos un estudio de cohortes bispectivo. Se recogieron datos de todos los pacientes trasplantados entre 2009 y 2019 en nuestro centro. Y en estos pacientes trasplantados, lo primero que hicimos en los pacientes trasplantados es determinar el alelo GSTT1, si eran positivos o eran nulos. En aquellos que eran nulos, determinamos también la genética de su donante. Y en aquellos que cumplían la característica que eran un receptor GSTT1 nulo y un donante positivo, se evaluó tanto la presencia de anticuerpos anti-GSTT1 como los parámetros de evolución renal en su evolución. Entre el 2009 y el 2019 se trasplantaron 301 pacientes en nuestro centro y se puso como fecha de final de seguimiento para estudiar esta función renal diciembre del 2021. Los pacientes tendrían que cumplir estas características para que consideráramos que tuvieran unos datos suficientes de función renal, un seguimiento de al menos 3 meses post-trasplante y que el trasplante estuviera realizado con compatibilidad de grupo sanguíneo ABO, que es como se realizan habitualmente en nuestro hospital. En el momento de trasplante, que no hubiera anticuerpos anti-HLA de ese donante, para que no tuviéramos una interferencia, y que la prueba cruzada pretrasplante, que es lo que indica la idoneidad o no del trasplante, fuera negativa. Estos son datos que hacemos de rutina en el laboratorio. Y, por supuesto, que hubiera una firma de consentimiento informado. De los 301 pacientes trasplantados que os comentaba, al final en el estudio se incluyeron solo 293 porque de los 8 restantes, bien o no teníamos muestra de su donante para hacer el GSTT1 de su donante o bien no teníamos un seguimiento suficiente. Aquí en esta tabla os recojo todas las variables que se recogieron, que no os voy a hablar de todas ellas, pero yo creo que recogimos la cantidad suficiente de variables, pues teníamos desde los datos demográficos de los pacientes, la etiología de la enfermedad clónica, el tiempo y el tipo de diálisis, las inmunosupresiones que se le dieron post-trasplante, teníamos datos también de los donantes y, por supuesto, los datos de función renal, tanto al año como a los 2 años o al final del seguimiento.
Lo primero que determinamos, como os comento, era la genética del GSTT1 en nuestros pacientes. De estos 293 receptores, como era esperable, la mayoría, un 81%, presentaban la alternativa del alelo positivo, 237 pacientes. De los 56 restantes, es decir, el 19% que eran nulos, determinamos, como os comento, en el diseño del estudio, el GSTT1 de su donante. De estos 56, 42 recibieron un trasplante con alelo GSTT1 positivo y 14 con un alelo nulo. Aquí ya pudimos dar respuesta a la primera de los objetivos secundarios que nos planteábamos, que era la prevalencia de pacientes sin GSTT1 con GSTT1 nulo en nuestra población trasplantada, que es del 19%, que es muy parecido, como os comentaba, lo que estaba descrito en población caucásica era del 20%, o sea que estábamos dentro de lo que estaba previamente descrito en la literatura. A continuación, lo que hicimos fue determinar la presencia de anticuerpos GSTT1 en esos pacientes GSTT1 nulos que se habían trasplantado con un donante positivo. Lo hicimos, como os comento, por dos técnicas. La técnica más habitual que se utiliza en los laboratorios de inmunología para determinar la presencia o ausencia de estos anticuerpos es la inmunofluorescencia indirecta. Los que estáis acostumbrados a ver inmunofluorescencia indirecta, veis estas imágenes. En el caso de los anticuerpos anti-GSTT1, se estudian en portas que llevan 3 tejidos de rata. Llevan un corte de estómago, un corte de hígado y un corte de riñón. Son unos cortes que se utilizan muy habitualmente en el laboratorio de inmunología para estudiar ciertas enfermedades autoinmunes. Y la tinción típica de los anticuerpos anti-GSTT1 es esto que veis aquí. Se ve una tinción específica y muy intensa en los hepatocitos perivenosos. Esto que veis aquí, veis rodeando los vasos del hígado y veis una tinción muy intensa. Y en el corte de hígado, en el corte de riñón se ve una tinción de los túbulos proximales P2. De estos grupos de pacientes, como os comento, de los 42 pacientes trasplantados, 42 pacientes nulos que se trasplantaron con un riñón positivo, 12 de ellos tenían presencia de anticuerpos anti-GSTT1. Lo curioso es que 4 de estos pacientes ya presentaban estos anticuerpos antes del trasplante. Y en 8 de los pacientes apareció de nuevo con una media de seguimiento de 20 meses. Os podéis preguntar por qué estos pacientes tienen ya anticuerpos pretrasplante. Pues bien, puede ser por transfusiones previas, en el caso de las mujeres por embarazos previos, o incluso ahora cada vez es más frecuente en los trasplantes los retrasplantes. Es decir, un individuo que recibe un riñón lo rechaza y vuelve a recibir un segundo riñón. Aquí lo que teníamos en cuenta era únicamente los datos del último trasplante. Entonces ya veréis, por eso muchos de estos pacientes realmente eran mujeres y se le podían atribuir los anticuerpos pretrasplante a los embarazos previos. La otra técnica que empleamos es la tecnología Lumines. La tecnología Lumines es una tecnología que se utiliza en los laboratorios de histocompatibilidad desde los años 2000 muchísimo. Ha revolucionado el funcionamiento de los laboratorios de inmunología y realmente es un citómetro. Aquellos que estéis acostumbrados al manejo de laboratorio, es un citómetro. Se usan unas esferas marcadas con fluorocromo a las que se le adhiere, se conjugan con aquello que quieres estudiar. En este caso eran esferas conjugadas con proteínas no HLA, entre ellas nuestra GSTT1. Estas esferas incuban con el suero del donante, se le añade un conjugado que revela si ha habido unión de anticuerpos a estas esferas y se pasan por el citómetro. En este caso, de nuestros 42 pacientes de estudio, encontramos anticuerpos anti-GSTT1 en 16 de ellos y en 12 ya estaban pretrasplante. En 4 de ellos aparecían de nuevo con la media de 34 meses. Entonces, aquí fuimos capaces de responder al segundo objetivo secundario, la incidencia de desarrollo de anticuerpos anti-GSTT1 en estos grupos de estudio. Veíamos que el 38% de los pacientes desarrollaban anticuerpos anti-GSTT1, pero la cuarta parte de ellos ya los tenían pretrasplante. Estos datos los hemos hecho utilizando la tecnología Lumines más que la inmunofluorescencia indirecta, porque hemos considerado que el Lumines es más sensible. Vemos que aquellos pacientes con datos de Lumines elevados, es decir, el Lumines nos proporciona una intensidad de fluorescencia, nos da un dato numérico. Aquellos pacientes que tienen un dato de fluorescencia elevado con Lumines se correspondían con aquellos pacientes que tenían también una inmunofluorescencia indirecta positiva. Sin embargo, aquellos pacientes positivos por Lumines, pero con un dato de fluorescencia más bajo, por inmunofluorescencia indirecta no salían negativos. Entonces, aquí consideramos que
nuestra técnica de elección es el Luminés, porque consideramos que es más sensible, es capaz de detectar anticuerpos que presentan un menor título, una menor cantidad que la inmunofluorescencia directa. Entonces, después de hacer este estudio, ya establecimos 4 grupos. Nuestro grupo de estudio, que son aquellos pacientes receptores nulos que reciben un riñón positivo y desarrollan anticuerpos anti-GSTT1, que se nos queda un grupo de 16, y tenemos los 3 grupos restantes. El grupo mayoritario, que son aquellos receptores positivos que reciben en este caso del receptor es positivo, no estudiamos la genética del donante porque realmente nos daba igual. Al ser el receptor GSTT1 positivo, nunca iba a desarrollar anticuerpos anti-GSTT1. Entonces aquí no estudiamos la genética del receptor. Teníamos un grupo pequeño en que donante y receptor eran nulos y un grupo en que el receptor era nulo, el donante positivo, pero no se encontraban anticuerpos anti-GSTT1. Entonces, al final, lo que hicimos fue comparar estos 16 pacientes, nulo positivo con anticuerpos, con el resto de los trasplantados. Voy a ir directamente a los datos de la función renal, que era el objetivo principal del estudio. Y aquí nos llevamos el chasco porque vimos que realmente no hay diferencia en los parámetros de función renal, no hay diferencia en el filtrado glomerular ni al año, ni a los 2 años, ni al final de seguimiento entre aquellos pacientes con anticuerpos anti-GSTT1 frente a aquellos pacientes que no presentan anticuerpos anti-GSTT1. Tampoco encontramos diferencias significativas en el análisis de regresión lineal multivariante. Lo mismo, ni al año, ni a los 2 años, ni al final de seguimiento. Entonces, después del primer chasco, porque todo el mundo espera que tu objetivo de estudio te salga significativo, al mirar los datos con más cuidado, sí que hemos encontrado cosas muy interesantes. Lo primero que vimos es que aquellos pacientes que presentaban un luminés más elevado, es decir, una titulación, podemos decir, porque el luminés es semicuantitativo, más elevada, presentaban un filtrado glomerular más bajo. Esta tendencia no llegaba a alcanzar la significación, pero la recta parece clara que podría ponerse de manifiesto la significación estadística en el caso de que aumentáramos bien el tiempo de seguimiento, bien el número de pacientes, pero vamos, la significación rozábamos la significación en este dato. También cuando estudiamos los datos de la pérdida del injerto, vemos que el porcentaje de pacientes que pierden el injerto en nuestro grupo con anticuerpos positivos es bastante mayor que en aquellos grupos que no tienen anticuerpos. Tampoco alcanza la significación estadística. Si vemos la intensidad de fluorescencia del luminés de aquellos pacientes que vemos el injerto, vemos que alcanzamos valores mucho más altos, casi 18.000, que en aquellos que no pierden el injerto, que nos quedamos en unos 11.000. Pero igualmente tampoco son datos significativos. Tened en cuenta que aquí estamos hablando de 3 pacientes en un grupo de 16, o sea que es muy difícil alcanzar potencia estadística con ese número tan bajo. También estudiamos la pérdida del injerto. Igualmente, tampoco tiene significación estadística, pero veis que el odds ratio casi la roza. Es decir, creemos que aumentando el número de pacientes podremos alcanzar la significación estadística en estos datos. Comentaros en este sentido las limitaciones que ha tenido este estudio, principalmente lo que os digo, el número de pacientes, tenemos un tamaño muestral pequeño, el tiempo de seguimiento, porque era un estudio financiado, nos hubiera gustado seguir haciendo estudios posteriores, pero en el momento, la técnica de luminés es bastante cara, en el momento que se nos acaba la financiación, pues hasta ahí pudimos llegar al seguimiento, es uno de los problemas que tenemos. Y después también una interferencia que tuvimos muy grande fue la influencia de la pandemia del COVID. Nos cuadró en medio de toda la recogida de datos. Sabéis que durante la pandemia de COVID se interrumpieron también todos los programas de trasplante, entonces nos impidió tener tanto de los seguimientos, porque los pacientes no venían a consulta, como datos de nuevos pacientes trasplantados. Este estudio lo publicamos hace 2 años. Y como os comento, nuestra intención es ver si conseguimos financiación o de alguna forma meter más pacientes en el estudio o alargar el seguimiento de esos pacientes que ya tenemos estudiados. El segundo proyecto que me gustaría comentaros, porque nos supuso mucho esfuerzo y mucha dedicación y la verdad que estamos muy contentos por haberlos conseguido, es la acreditación de la sección de histocompatibilidad, que es la que yo llevo y es la más implicada en los trasplantes, por la European Federation for Immunogenetics, o la EFI.
Esta acreditación es una acreditación reconocida internacionalmente de los laboratorios de histocompatibilidad. Tenemos esta de la EFI o la ASHI, que es la americana. Son muy estrictas y en determinados programas de trasplante la gente que quiera participar, los laboratorios de histocompatibilidad, tienen que estar obligatoriamente acreditados. Si no hay un laboratorio de HLA acreditado en determinados programas de trasplante, no se puede participar. Esto es especialmente rígido cuando se habla de trasplante de progenitores hematopoyéticos, pero yo creo que con el tiempo también llegará al órgano sólido porque garantiza que los laboratorios de histocompatibilidad trabajan con calidad. La EFI periódicamente publica unos estándares de calidad. Los últimos y los vigentes están vigentes desde enero del 24, donde se recogen todos los ítems que tiene que cumplir el laboratorio para acreditarse, que van desde las instalaciones, las certificaciones del personal, la documentación, los PNTs, la calidad de los informes, es decir, incluye todos los puntos preanalíticos, analíticos y posanalíticos críticos de un laboratorio de inmunología. La propia EFI publica unos cronogramas que a mí, desde mi punto de vista, son muy optimistas, porque, por ejemplo, hablan que la acreditación inicial lleva unos 6 meses. La acreditación inicial lleva desde la elaboración de toda la documentación necesaria. Nosotros, por ejemplo, tuvimos que hacer ciertos cambios estructurales en el laboratorio para cumplir bien lo de las zonas pre-PCR, post-PCR, y aislar determinadas zonas, recoger toda la documentación. A continuación, esa documentación se envía a un comisionado. El comisionado suele ser un inmunólogo reconocido nacional que revisa toda esa documentación, hace una primera revisión y te indica si tienes que reformar alguna cosa, te falta alguna cosa o te indica los cambios, pero las cosas sobre la documentación. Una vez que el comisionado aprueba la documentación, se invitan a 2 inspectores internacionales. En nuestro caso viene una persona de Oporto y otra de Milán, y hacen una inspección in situ. Aquí estuvieron como 8 horas, y esas 8 horas son pidiendo documentación, entrevistando al personal, revisando que las cosas se hacen como las has dicho, viendo los puntos críticos, también haciendo sugerencias de mejoras. Y después de esa inspección in situ, esos 2 inspectores hacen un informe, que muchas veces, evidentemente, tienen, ¿cómo se llama?, acciones recomendables que tienes que implementar. Una vez que tú justificas que las has implementado, ya es cuando, si tienes suerte, pues acreditan el laboratorio. Como os comento, los 6 meses o estos, y si más lo haces durante tu tarea asistencial diaria, es muy optimista. A nosotros nos llevó bastante más de 6 meses. La acreditación caduca anualmente. Entonces, que una vez que acaba el año en el que te han acreditado, tienes que volver a presentar papeles. Las renovaciones suelen ser mucho más fáciles porque es únicamente documental. Las 2 siguientes revisiones son únicamente documentales, a la tercera ya vuelve a haber otra inspección in situ. Y a no ser que hayas implementado nuevas técnicas o haya habido alguna reforma importante en el laboratorio, como os comento, es solo documentación. No hay documentación in situ, no hay visita in situ y aquí hablan de 3 meses. Nosotros, fue un proyecto que nos planteamos el año pasado, bueno, empezó el anterior realmente, conseguir la acreditación del laboratorio, porque yo creo que es importante y garantiza que hace las cosas con calidad. Tuvimos la visita en noviembre del año pasado y finalmente nos acreditaron en febrero de este año. Nos acreditaron para todas las categorías que las solicitamos. Principalmente es para trasplante, pero también nos acreditamos para asociación HLA enfermedad. Las rayitas que veis aquí no es que no nos hayan acreditado, es que son técnicas que no tenemos montadas en el laboratorio. Entonces, realmente, para todo lo que solicitamos acreditación, que es para todas las tecnologías que tenemos montadas en el laboratorio, estamos acreditados. Eso supone a nuestros servicios asistenciales a los que damos nuestros resultados, que hacemos las cosas con garantía. Y por último, presentaros los proyectos que tenemos activos, aunque os comento que lo del GSTT1 queremos retomarlo en el momento que consigamos financiación y para ampliar los estudios. Esto es lo que tenemos activo en este momento. Tenemos una colaboración con el Servicio de Química Analítica de la Universidad de Extremadura, que una de nuestras compañeras está haciendo una tesis sobre el desarrollo de metodologías analíticas acopladas a métodos quimiométricos para el estudio de metabolitos en orina. Después, otra de nuestras compañeras está liderando un estudio de enfermedades autoinmunes y anticuerpos relacionados en pacientes con déficit selectivo de IgA en el área de salud de Badajoz. En este proyecto, está liderado por mi compañera, participan todos los residentes de la sección. Están haciendo una revisión de todos estos pacientes, que es un número elevado.
Y esto es todo. Y sobre todo daros las gracias y ofrecernos a colaborar como Servicio de Inmunología y Genética en todo aquello que queráis, que creáis que podemos colaborar con vosotros. Tanto el personal facultativo, del que formo parte, tenemos residentes, estamos, porque nosotros tenemos la parte asistencial, pero como decía Adrián antes, nos falta un poco la colaboración con la parte más de investigación. Pero por eso, en nombre de mis compañeros, yo me ofrezco como el Servicio de Inmunología y Genética y sepáis que contáis con nosotros en lo que queráis. Muy bien. Gracias. Como vamos mal de tiempo y hay un espacio reservado luego para el debate, vamos a dejar las preguntas que tengáis al final para poder contestarlas en conjunto, ¿vale? Seguimos con el siguiente grupo de investigación, que nos va, la ponente es la doctora Blanca González Sánchez. ¿Está? Sí, perdona. Responsable del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional de Cáceres, donde ella es profesora. Donde se está muy implicada en proyectos innovadores sobre el cuidado de personas mayores, pertenece al grupo Adolor y nos va a hablar de los proyectos que tienen en la unidad de cronicidad, fragilidad y envejecimiento saludable. En concreto, pues el título de la ponencia es Conectando Edades, Conectando Personas, proyecto intergeneracional, estudiantes universitarios y adultos mayores. Adelante. Bueno, muchas gracias por dejarnos participar y yo vengo representando al grupo Adolor. Vengo representando al grupo Adolor, que es un grupo emergente. Hemos entrado a formar parte de INUVE hace poquito tiempo y somos un grupo, como he dicho, emergente, un grupo pequeñito, somos un grupo interdisciplinar en el que formamos parte de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y médicos. Como ha dicho la compañera, dentro de INUVE formamos parte del área de cronicidad, fragilidad y envejecimiento saludable, y el proyecto que nosotros os queremos contar hoy nos hace bastante ilusión porque es un proyecto muy chiquitito que hemos comenzado a realizar hace 2 años y con el cual necesitamos ayuda para que pueda despegar y pueda salir adelante. Bueno, tenemos otros proyectos dentro del área de rehabilitación física, cognitiva y ejercicio terapéutico. Estamos trabajando ahora mismo con pacientes con enfermedad renal, y lo que estamos haciendo con los pacientes con enfermedad renal, estamos viendo qué efectos tiene el ejercicio terapéutico intradiálisis. Es un proyecto que están llevando a cabo mis compañeros de aquí de Badajoz con los pacientes de diálisis. Y luego, el otro proyecto, que es el que vamos a presentar, es el proyecto que está dentro del área de independencia, funcionalidad y calidad de vida, que es el proyecto Conectando con Edades, con el cual lo que estamos haciendo es un abordaje del adulto mayor. Me gustaría destacar el carácter social que tiene este proyecto, ya que para poder llevarlo a cabo nosotros hemos tenido que implicar tanto a investigadores, docentes de la facultad y estudiantes. El proyecto se basa en el uso de la enseñanza de la tecnología en la vida diaria al adulto mayor. Y para llevar a cabo la enseñanza de esa tecnología hemos contado con la ayuda de los estudiantes de 4º curso de terapia ocupacional. Este proyecto nace de una necesidad. Son los adultos mayores los que se ponen en contacto con nosotros y nos plantean la posibilidad de que alguien del ámbito docente, del ámbito universitario, les ayude con estas nuevas tecnologías. O en vez de nuevas tecnologías podemos decir tecnologías emergentes, ya que el término nuevas tecnologías en sí ya pues, se queda un poco obsoleto. Este grupo de mayores se pone en contacto con nosotros para plantear eso, la idea de cómo podemos ayudarles. Empezamos a plantear el proyecto y nos planteamos como objetivo principal no solo ayudarle con esas nuevas tecnologías, que es lo que ellos querían, sino también mejorar su autonomía personal y su calidad de vida a través de la enseñanza del uso de estas nuevas tecnologías, ya que realmente, aunque ellos no lo sabían cuando nos pidieron ayuda, nosotros sí sabemos que esto va a repercutir en su vida diaria, es lo que estudiamos día a día en nuestra facultad. Como objetivos específicos, nos planteamos también fomentar las relaciones intergeneracionales, cubrir las necesidades ocupacionales del adulto mayor,
La mayoría de los participantes son participantes mayores de 65 años que acaban de pasar esa barrera de la jubilación. Y cuando se pasa esa barrera de la jubilación, aparece el problema de las nuevas necesidades ocupacionales. Tenemos una nueva ocupación, tenemos ahí una nueva ocupación que hay que cubrir. Nos planteamos también reducir la brecha digital y, por supuesto, ya que eran nuestros propios estudiantes los que estaban colaborando con nosotros y nos estaban ayudando a llevarlo a cabo, pues desarrollar competencias profesionales en esos estudiantes en planificación, implementación y evaluación de intervenciones ocupacionales centradas en el adulto mayor. Destacar que no hemos elegido cualquier estudiante, son estudiantes de cuarto curso en el segundo semestre. Estos estudiantes ya han cursado la mayoría de las asignaturas, han realizado todas sus prácticas clínicas y lo único que les quedaba por cursar era el periodo de optatividad y el trabajo fin de grado. El periodo de optatividad nosotros lo vemos como ya una vía hacia la especialización. Entonces, creemos que aunque no son profesionales, porque evidentemente no tienen un título, no han terminado su carrera, necesitan una tutorización, sí puede ser como una práctica para lo que se van a encontrar en su día a día. Nos planteamos el proyecto como basado en la metodología de aprendizaje basado en servicios, de forma que obtuviéramos beneficios para la formación, obtuviéramos beneficios para la investigación y obtuviéramos también beneficios para la sociedad. A nivel de formación es bastante enriquecedor porque los estudiantes aplican sus conocimientos en un entorno comunitario. Es la primera vez que estos estudiantes están ellos solos aplicando esos conocimientos que evidentemente van a tener que aplicar en unos meses cuando salgan al mercado laboral, pero todavía tienen esa ayuda, esa tutorización detrás de unos docentes. A nivel social, promovemos el envejecimiento activo y la inclusión tecnológica. Os he ido poniendo a lo largo de la presentación fotos que nos las fueron enviando todos los participantes, tanto adultos mayores como los estudiantes. Y con ello, lo que nos gustaría destacar es la relación intergeneracional que se creó entre todos los participantes y que poco a poco fue surgiendo de una forma espontánea. Y luego, por último, a nivel de investigación, que realmente era lo que en un principio nos interesaba, hemos generado evidencias sobre la inclusión digital del adulto mayor. Hemos desarrollado 2 ediciones, una en el año 2024 y otra en el año 2025, y ahora en enero del 2026 vamos a comenzar con la 3ª edición. En cada edición hemos tenido una participación de unos 50 adultos mayores. A nosotros nos hubiera gustado que hubieran sido más, de hecho hicimos un periodo de preinscripción y mucha gente se quedó fuera, pero no tenemos capacidad para manejar más gente. Por cada edición tenemos unos 20 alumnos que participan, lo mismo, tampoco podemos manejar más alumnado con los profesionales que tenemos participando en el proyecto. ¿Cómo lo hemos desarrollado? Se han desarrollado previamente 4 sesiones de formación al alumnado. Hemos preparado ese alumnado para enseñarle lo que tenía que enseñar a estos adultos, cómo tenían que hacer una valoración, cómo teníamos que hacer esa recogida de datos, ¿vale? Y luego ya se han hecho 4 sesiones conjuntas en las que ha participado tanto el alumnado como los adultos mayores. Y evidentemente, bueno, pues al final hemos llevado a cabo una recogida de datos para generar esa evidencia. En el primer proyecto que realizamos en el año 2024, hicimos una interacción entre el adulto mayor y el alumnado totalmente personalizada. Es decir, cada alumno tutorizaba 1 o 2 adultos mayores. A partir de aquí se crea un vínculo entre esas parejas o esos tríos que se formaban y el alumnado iba resolviendo dudas sobre el manejo de dispositivos, aplicaciones informáticas, uso de Internet y todo lo que esos adultos mayores fueran necesitando. En el proyecto 2, para valorar un poco los cambios que se producían, cambiamos la metodología. Y ahora aquí la interacción la llevamos a cabo mediante sesiones grupales programadas. Estas sesiones es importante decir que las realizamos en el ámbito universitario.
Para el adulto mayor, el volver a ese ámbito universitario es importantísimo. Muchos de ellos sí que han estado en el ámbito universitario porque sí que tenían estudios universitarios, pero muchos de ellos no habían tenido la posibilidad de estudiar. Para ellos, realizar estas sesiones dentro del ámbito universitario era muy importante. Y luego se abordaban temas de interés para los adultos. Previamente nosotros habíamos pasado un cuestionario en el que le preguntábamos qué necesitaban saber, qué querían saber y dónde necesitaban la ayuda. Lo más demandado fue el manejo del teléfono y la tablet, la enseñanza de compras por internet, banca online, certificado digital y cita médica y, por supuesto, algo que hoy está a la orden del día, como son las redes sociales. Estas sesiones eran, como os he dicho, eran sesiones programadas en la que una serie de estudiantes llevaban a cabo unas exposiciones y tenían la particularidad de que el resto de estudiantes estaban distribuidos por toda la sala para ofrecer la ayuda que cada adulto necesitara para que todos pudieran seguir la ponencia al mismo ritmo. Tanto en el proyecto 1 como en el proyecto 2 se han realizado quedadas fuera del ámbito universitario. Unas han sido programadas pues, por ejemplo, para recoger datos relacionados con este proyecto, para resolver dudas, pero otras han sido quedadas, bueno, pues para charlar, para pasar un rato y, pues eso, para llevar a cabo esa relación que se forjó dentro del proyecto. Nosotros hicimos una recogida de datos para el análisis, hicimos evidentemente tanto en el proyecto 1 como en el proyecto 2 una evaluación inicial y un análisis previo de las necesidades de todos los participantes. Durante el proyecto se han realizado evaluaciones de seguimiento y luego pues hemos hecho una evaluación final. La duración final de cada proyecto ha sido de 5 meses. ¿Qué resultados hemos obtenido tanto para investigación como para formación como a nivel social? A nivel de investigación, nosotros estamos analizando datos relacionados con las variables sociodemográficas de los participantes que han participado en el estudio. Hemos analizado la calidad de vida, tanto pre-intervención como post-intervención. Hemos analizado también la independencia funcional del paciente, cómo ese uso de estas nuevas tecnologías emergentes ha influido en la independencia funcional pre-intervención, post-intervención, y hemos recogido también el grado de satisfacción de los participantes con la actividad con el objetivo de introducir mejoras en proyectos futuros. A nivel social hemos conseguido un compromiso social con el alumnado que los que os dedicáis a la docencia creo que estaréis de acuerdo conmigo que actualmente es bastante difícil de conseguir, pero creo que con este proyecto parte de ese compromiso social se ha conseguido. Hemos contribuido, por supuesto, a reducir la brecha digital y a fomentar el envejecimiento activo y a fomentar ese vínculo intergeneracional que en las primeras sesiones parecía algo imposible, porque era curioso ver cómo en las primeras sesiones nosotros teníamos a ambos grupos totalmente diferenciados. En un lado de la sala estaban los alumnos, en el otro lado de la sala estaban los adultos mayores, pero al final, en la última sesión, todos los participantes estaban mezclados, todos estaban relacionándose unos con otros y creemos que eso es algo bastante enriquecedor. Por último, a nivel de formación, el estudiante está desarrollando competencias profesionales reales. Ellos nos decían que evidentemente habían desarrollado ya sus prácticas clínicas, como he dicho, les queda este último semestre y empezar a trabajar, que nunca se habían encontrado con este tipo de pacientes. Estamos acostumbrados a pensar en el paciente hospitalizado, en el paciente en una silla de ruedas, pero no se habían encontrado con un paciente con este tipo de necesidad y eso les llamó mucho la atención y creo que desarrollaron las competencias necesarias para poder trabajar con ellos. Se trabajó mucho el entrenamiento en la resolución de problemas. Estaban ellos solos ante un problema. Cuando el adulto mayor les llamaba por teléfono y ellos estaban por la tarde en su casa y les planteaba una duda, eran ellos los que tenían que responder. Ya no estaba tu profesor detrás para decirte, mira, tienes que decir esto, esta intervención se hace de esta manera. Por supuesto, hay un compromiso ético y social y se mejoró muchísimo la empatía y la sensibilidad social. Estamos formando futuros profesionales sanitarios y creemos que la base del profesional sanitario tiene que ser la empatía. Si no comprendo al que tengo delante, no sirve de nada lo que estoy haciendo.
¿Qué nos queda por hacer en este proyecto? Pues muchísimo. Como veis, un proyecto muy chiquitito, pero que hemos desarrollado de cero y que estamos bastante ilusionados con él. Y a nosotros lo que nos gustaría era poder abordar a este adulto mayor a través de un programa estructurado de intervención digital. Es algo que están demandando continuamente, que la sociedad demanda y que el adulto mayor necesita. Vamos a hacer lo posible, vamos a intentar poder llevar a cabo ese programa estructurado. Para ello necesitamos formación interdisciplinar, necesitamos informáticos que nos ayuden con la parte informática, necesitamos otros profesionales sanitarios que nos ayuden con las valoraciones de ese adulto mayor y necesitamos mucha colaboración. Nos gustaría ir incluyendo nuevas tecnologías emergentes, pero claro, el problema es que la tecnología muchas veces va más deprisa que nosotros, y nosotros también necesitamos la formación en esa tecnología. Y por supuesto, pues evaluar eso, el impacto funcional y psicosocial que esa intervención en el adulto mayor, que cada vez es una población más grande en nuestra sociedad, está teniendo en ello. Así que por nuestra parte, muchas gracias por habernos dejado participar, por dejarnos contaros este proyecto y que estamos abiertos a cualquier tipo de ayuda o colaboración que queráis tener con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. En siguiente lugar, va a exponernos los proyectos del Servicio de Apoyo al INUVE, el CICAS, el Centro de Investigación Clínica Área de Salud de Badajoz, el doctor Humberto Fariñas Seija. Él nos va a hablar de los ensayos clínicos que se realizan dentro de la unidad de ensayos clínicos del CICAS y otros ensayos clínicos de interés. Buenos días. Bueno, mi nombre es Humberto Fariñas y vengo en representación del CICAP para comentarle los proyectos, ensayos clínicos en realización en este centro. El CICAP es miembro fundador del INUVE, es uno de los 2 servicios de apoyo que inicialmente formaron el INUVE junto al Biobanco. Una de las misiones del CICAP es brindar apoyo a la investigación clínica. Ese apoyo puede versar sobre aspectos metodológicos, aspectos estadísticos, ya en la ejecución de ensayos clínicos, aspectos como la coordinación de los ensayos, la enfermería, data management, también la logística administrativa y también espacios donde atender a pacientes, etc. Voy a hacer esta exposición, la voy a dividir en dos partes. Una, los ensayos clínicos independientes y los ensayos clínicos comerciales. Los ensayos clínicos independientes, el apoyo del CICAP está enmarcado dentro de la plataforma SCREN, una red de, bueno, como aparece aquí, una red que apoya la investigación clínica independiente y académica. Esta red, el CICAP pertenece a esta red y actualmente está compuesta por 37 unidades de investigación distribuidas en 14 comunidades autónomas y se encarga de dar soporte a centros hospitalarios de todo el Sistema Nacional de Salud. La plataforma proporciona soporte científico, técnico y cuenta con una amplia experiencia en la gestión de proyectos nacionales e internacionales. Les comentaba que CICAP forma parte de esta plataforma. La pertenencia a esta plataforma no solo está condicionada por el deseo de las unidades de pertenecer a la plataforma, sino que
hay que presentarse a una convocatoria del Instituto de Salud Carlos III y en esa convocatoria pues se aprueba cuáles centros tienen las condiciones para pertenecer a la plataforma. Como ven en ese mapa, las comunidades que pertenecen a la plataforma. Hay comunidades en las que hay más de un centro. En Extremadura no, en Extremadura solamente tenemos el SICAP, pertenece a la red SCREN. Hay comunidades que no tienen centro, como Castilla-La Mancha, La Rioja, creo que son los que veo aquí que no están representados. Bueno, Asturias también, tampoco tiene centro. Bien. Me voy a detener un poco en explicar algunas cosas de SCREN, porque considero que esta red está infrautilizada en Extremadura. La plataforma SCREN ofrece diversos servicios con el objetivo de dar apoyo a la investigación clínica independiente. Da apoyo en diseño de metodología, en puesta en marcha y trámites con asuntos regulatorios, coordinación de estudios y monitorización, gestión de datos y estadísticas, farmacovigilancia, redacción científica. O sea, en todos estos aspectos la red puede brindar su apoyo a la investigación científica. Está formada la red por distintos grupos de trabajo. Ahí aparecen los 8 grupos de trabajo que actualmente posee la red, y he marcado en rojo al grupo al cual pertenece el SICAP. Cada unidad, según los recursos que posea, pues solicita pertenecer a uno o a más de uno de los grupos de trabajo que tiene la red. ¿Cómo se puede solicitar el apoyo a la red? Bueno, en principio tiene que cumplir 2 requisitos indispensables. Uno, que el proyecto de investigación para el cual se está solicitando apoyo tenga una financiación de convocatoria del Instituto de Salud Carlos III o de la Unión Europea. Con esto se asegura que ese proyecto ha pasado un filtro científico y ético de mucho rigor, y que tenga además recursos financieros para llevar a cabo la investigación. Ese es un primer requisito. Y el otro es que no se realice en un único centro. Se tiene que realizar en más de un centro esa investigación. Con esos requisitos se puede solicitar apoyo a SCREN, a la red, y bueno, en dependencia de otros aspectos, será admitida o no esa solicitud. Les voy a mostrar ahora a continuación en qué estudios ha participado el SICAP. ¿Cómo ha participado? Bueno, sencillamente la participación ha sido de monitorización. Monitorización de diversos estudios que realmente no son estudios promovidos en la comunidad, son estudios que el promotor es un hospital de otra comunidad, pero que como es multicéntrico, también se lleva a cabo en algunos de los hospitales de la comunidad de Extremadura. Ahí presento algunos de los estudios. Estos están cerrados. Solamente quiero destacar el último de ellos, que es un estudio sobre el COVID, que se realizó estando la pandemia activa, y que lo patrocinó la OMS. Lo patrocinó la OMS, pero SCREN se hizo cargo de
en desarrollar esa investigación en España, seleccionó los centros, etc. Y nosotros monitorizamos todos los centros que participaron en Extremadura, que fueron en los 4 hospitales, en el Hospital Universitario de Badajoz, en el Hospital de Mérida, en el Hospital de Cáceres y de Plasencia, y además en el Hospital de Talavera de la Reina, que aunque no estaba en Extremadura, se nos solicitó que hiciéramos la monitorización en ese hospital también. Ahora mismo en actividad abiertos tenemos estos otros 4 estudios y bueno, repito, nuestra actividad en estos ensayos es la monitorización de los mismos. Repito que creemos que SCREN está infrautilizado por el sentido de que podríamos ser más proactivos y solicitar no solo pertenecer a estudios que llevan otros hospitales, sino propios de este hospital o de cualquier otro hospital de Extremadura, pero eso realmente lleva una primera fase, que es presentarse a las convocatorias del Instituto Carlos III y poder adquirir en esas convocatorias, bueno, una plaza para llevar a cabo esas investigaciones. Ahora voy a hablarle de los otros tipos de ensayos clínicos, los ensayos clínicos comerciales. También en el SICAP apoya a la ejecución de ensayos clínicos comerciales en aspectos, como les comentaba, en coordinación, data entry o data management, en enfermería, la logística de temas de administración, en locales, y les presento aquí, bueno, la evolución de los ensayos y estudios clínicos que se han organizado en el SICAP. Las barras azules son los ensayos clínicos o estudios que estaban abiertos en ese año. Las barras verdes, los estudios que en ese año se abrían, y en rojo los que se cerraban en cada año. Como pueden ver, en los últimos 5 o 6 años se abren entre 15 y 20 estudios anualmente. Eso da un promedio de entre 1 y 2 estudios abiertos mensualmente. ¿Bien? En la actualidad tenemos 91 estudios en ejecución en los cuales el SICAP está brindando apoyo. ¿Cuál es el área terapéutica más representada? Bueno, pues oncología, por mucho. Vean que hay más de 200 ensayos de oncología, mientras que el que le sigue es 20 veces inferior. O sea que habría que incentivar la participación de investigadores de otras áreas terapéuticas también para la realización de estos estudios clínicos. Dentro de las patologías, o sea, el servicio que más estudios tiene es de oncología, y dentro de oncología las patologías más importantes que se están estudiando, bueno, mama, pulmón y genitourinaria, excluyendo la parte ginecológica, que tiene
una barra aparte que está separada del génito urinario. Según las fases, bueno, los indicadores de las fases en estudios con medicamentos, vean que la fase mayoritaria es la fase 3. No obstante, también se han efectuado estudios en fase 1 y fase 2, que son las fases primarias de los ensayos clínicos, y también estudios EPA, o sea, estudios post-autorización. Pero digamos que la parte fundamental son los estudios en fase 3. ¿Cuántos pacientes han sido incluidos? Bueno, aquí hay unos datos del 2021 hasta el 2025. Hay los números en color negro son los pacientes que están valorados. No todos los pacientes valorados se incluyen finalmente en el estudio, pero es trabajo que se realiza. Como verán, desde 2012 hasta el 2025 en oncología se han valorado más de 2.000 pacientes, y de los cuales ha sido incluido casi la mitad o más. Actualmente hay unos 600 pacientes en ensayos activos de oncología. En el resto, bueno, son mucho menos, y actualmente hay unos 300 pacientes en ensayos clínicos de otras especialidades que no son oncología, y en total unos 900 pacientes. Esto es un dato que varía diariamente, o sea, la cantidad de pacientes diariamente se están incluyendo o cerrando ensayos, y varía, pero bueno, estos datos son del cierre de septiembre, o sea, de hace 2 días. ¿Cuáles son los principales patrocinadores de los ensayos? Bueno, como ven, la mayoría son laboratorios clínicos. Creo que dentro de esos, excepto GEICAN y SOLTI, que son grupos de investigación, el resto son laboratorios clínicos, los principales patrocinadores de los ensayos clínicos comerciales. Por último, quería presentarles unos datos que nos brindaron el servicio de farmacia, y es en cuanto al coste evitado en medicamentos de los pacientes que participan en ensayos clínicos. Entre 2015 y 2024 se ha evitado 3,5 millones de euros el hecho de pacientes que participan en ensayos clínicos. Esos medicamentos son proporcionados por el patrocinador, y si no estuviera patrocinado ese tratamiento por el patrocinador, pues tendría que haber incurrido en una cifra de alrededor de 3,5 millones. Solo en el 2024, bueno, 0,5 millón de euros. Y termino con esa diapositiva. Muy bien. Gracias, Humberto. Bien, vamos a seguir con la doctora Patricia María Gómez Suaga. Ella es doctora en Ciencias por la Universidad de Granada, pero actualmente es miembro del Grupo PAR de la Universidad de Extremadura. Nos viene a enseñar sus proyectos, uno de ellos, el proyecto que tiene el Grupo PAR, que es SIL-ALS, que es un consorcio nacional que se centra en el esfuerzo sinérgico para desarrollar y acelerar el avance de la investigación en esclerosis lateral amiotrófica. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Patricia, soy investigadora Ramón y Cajal en el Grupo PAR, y bueno, quería agradecer la oportunidad de poder presentar aquí hoy al grupo y hablar de este proyecto del SIL-ALS.
Bueno, nuestro grupo, pues estamos en la Universidad de Extremadura, en la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional del campus de Cáceres. El grupo está liderado por el catedrático José Manuel Fuentes y actualmente somos unos 8 doctores, aunque una acaba de irse de postdoc y 2 de ellos pronto lo harán. También está formado por estudiantes predoctorales, estudiantes de TFG y apoyo técnico. Nuestra línea de investigación se fundamenta en el estudio de la neurodegeneración y sus mecanismos moleculares. Destacar que somos parte del consorcio del Centro de Investigación Biomédica en Red, dependiente del Instituto Carlos III, de CIBER de neurodegenerativas. Las líneas de investigación, que las tengo ahí expuestas, en general, pues eso, digo que trabajamos en investigar neurodegeneración. El grupo empezó investigando la enfermedad de Parkinson, de ahí el nombre, el grupo PARC. Pero hay otras líneas, el estudio de la autofagia como un mecanismo celular alterado en enfermedades neurodegenerativas y posible diana terapéutica es otra línea de trabajo que es bastante transversal al resto. Tenemos otra línea de trabajo en el estudio de las alteraciones metabólicas relacionadas con la enfermedad y su posible uso como biomarcadores de diagnóstico y pronóstico. Y hay actualmente también 2 líneas de trabajo con 2 sustancias de origen natural y su efecto como agente neuroprotector. En cuanto a la línea de trabajo de enfermedades neurodegenerativas, es que es donde yo voy a presentaros hoy, porque es donde es mi línea, el proyecto colaborativo SID-ALS. Pero antes, comentaros, en el grupo pues trabajamos tanto con modelos in vitro como modelos in vivo. En cuanto a los modelos in vitro, son modelos celulares que pueden ser tanto cultivos primarios procedentes de pacientes, son fibroblastos en general, de pacientes de Parkinson, de ELA y también de otra enfermedad neuromuscular, que es la distrofia miotónica tipo 1. También tenemos líneas celulares para estos estudios in vitro. Y como modelos in vivo, pues tenemos al nematodo, al C. elegans, el gusanito, y ratones transgénicos ahora mismo pues está el modelo de Huntington, el R61. ¿Qué tipo de experimentos, qué tipo de estudios hacemos? Pues hacemos ensayos de metabolismo energético y actividad mitocondrial, estudios de autofagia, de viabilidad celular, neurotoxicidad y neuroprotección, ensayos de reporteros génicos y ensayos de longevidad y vida media, que es lo que se hace en el gusano, en el C. elegans, y estudios de comportamiento en ratones. En cuanto al equipamiento que tenemos, hay un listado del más importante, pero estamos especialmente orgullosos de alojar al Seahorse Analyzer, que es un instrumento que ayuda a poder estudiar el metabolismo mitocondrial in situ, a tiempo real, en célula intacta. Entonces, pues si alguien de la audiencia está interesado en esta línea de investigación, este equipamiento o el tipo de estudio que nosotros hacemos, pues ahí está la información de contacto de José Manuel Fuentes y si queréis, pues luego también incluso podemos hablar. A continuación, pues voy a hablar un poquito del proyecto SID-ALS. ALS es por las iniciales en inglés de la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad devastadora. Desde que se da el diagnóstico, la esperanza de vida es de 3 a 5 años. No tiene cura, no tiene tampoco biomarcadores de diagnóstico, de pronóstico, de seguimiento, y las causas son bastante desconocidas. Es una enfermedad que afecta principalmente a las neuronas motoras, tanto las superiores como las inferiores, y por lo tanto uno de los principales efectos es debilidad y atrofia muscular, que termina pues, en parálisis y muerte por insuficiencia respiratoria. Es una enfermedad que está muy asociada a la demencia frontotemporal. Esta asociación es tanto patológica como clínica como genética. De hecho, aunque veis en los diagramas que ambas entidades son principalmente de una etiología esporádica, en los casos de historia familiar, muchos de los genes implicados en ambas están solapados. Y yo aquí pues destacaría con el que yo trabajo, que es el gen C9 o RF72. El proyecto SID-ALS comenzó en enero y tiene en principio una duración de 2 años. Es una iniciativa promovida por el Instituto de Salud Carlos III a través de la red CIBER y cuenta con un presupuesto de unos 4 millones de euros.
Implica a 27 grupos de investigación, entre los que estamos nosotros, y a 30 hospitales, que incluyen al Universitario de Badajoz, al Universitario de Cáceres y al de Plasencia. También cuenta con la colaboración de las principales asociaciones de pacientes de toda España. Entre los objetivos, bueno, el objetivo principal sería crear un repositorio con datos clínicos y también datos ómicos. Esto implica pues, un primer paquete de trabajo, que es el establecimiento de una cohorte representativa, porque la enfermedad tiene una heterogeneidad clínica muy importante, y entonces es importante también recoger toda esta heterogeneidad cuando se van a adquirir las muestras y los datos clínicos. Nosotros, como grupo de investigadores básicos, vamos a trabajar en el último paquete de trabajo, que es en la caracterización de las muestras biológicas. Después de la recogida, a partir de la selección de la cohorte, nosotros vamos a caracterizar esas muestras, con la finalidad de que bueno, el estudio ómico de la cohorte de pacientes, que va a incluir tanto información genómica, epigenómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica y lipidómica, aunque no aparece ahí, la integración de toda esta información, de todos estos niveles de información, creemos que nos va a dar un mejor entendimiento de los mecanismos moleculares subyacentes a la enfermedad, y con esa información vamos a poder tener una estrategia más dirigida en cuanto a fármacos. Y ahí es donde vamos a estar nosotros, en intentar probar esa batería de fármacos. Primero vamos a establecer un modelo de estudio celular donde podamos probarlos. La plataforma, este consorcio, lo que ha pensado es tener 3 tipos de ensayos funcionales para probar esos fármacos. Nosotros vamos a participar en uno de estos ensayos, que es el de la cuantificación de los sitios de contacto entre el retículo endoplasmático y la mitocondria. ¿Por qué? Porque estos sitios de contacto, que son puntos muy cercanos entre estos dos orgánulos celulares, se ha visto que controlan importantes procesos celulares cruciales para la función neuronal, como son la homeostasis del calcio, la función mitocondrial. Y bueno, y en los estudios que llevé a cabo en mi postdoc, pues también describimos que son muy importantes para la autofagia y para la propia función sináptica. Entonces, lo que hemos visto, que describimos tanto nuestro grupo como otros grupos, es que en muchas formas familiares y esporádicas de la ELA, estos contactos están dañados. Entonces, el estudio de estos contactos puede ser un ensayo funcional para probar fármacos. De hecho, cuando los contactos están dañados, dado que regulan aguas abajo tantos procesos celulares, pues se piensa que incluso pueden ser una buena diana terapéutica. ¿Y cómo cuantificamos los contactos entre el retículo endoplasmático y la mitocondria? El gold estándar es la microscopía electrónica. Más recientemente, pues la microscopía electrónica tridimensional, el FIFSEN. Lo que pasa es que estas metodologías pues, son caras, tediosas y no están disponibles en todos los laboratorios. Además de que la cuantificación, como podéis imaginar, cuantificar este contacto pues es complicado de esta manera. Pero aprovecho la diapositiva para presentaros a la proteína del retículo, BAP-B, y a la proteína de la membrana mitocondrial externa, PTP-AP51. Estas dos proteínas forman un anclaje entre los dos orgánulos, de forma que midiendo la interacción entre ellas podemos estar midiendo indirectamente los contactos. De hecho, si veis aquí cuando se sobreexpresan ambas proteínas, el retículo está prácticamente abrazando a la mitocondria. Y aquí es incluso obvio solamente con la sobreexpresión de una de ellas, con la mitocondrial. La colocalización es casi perfecta. Entonces, lo que nosotros usamos es una técnica que se llama Proximity Ligation Assay, o PLA, ¿vale? Es una especie de inmunofluorescencia acoplada a una PCR. Entonces, es muy, muy sensible y te permite identificar dos proteínas que estén en estrecho contacto. De hecho, para ver señal, porque esto al final se lee como una señal fluorescente o se puede revelar, como está indicado aquí, de forma cromogénica, pero para ver la señal tienen que estar esas dos proteínas muy cerquita, a unos 40 nanómetros. Si los contactos retículo-mitocondria están dañados, no vemos señal, que es lo que podemos observar aquí. Esto bueno, está en blanco y negro para que los
daltónicos lo puedan ver un poco mejor, pero en realidad esto sería una señal fluorescente roja. Y entonces, si están en contacto las dos proteínas, el PLA nos revela ese contacto como una señal roja que podemos cuantificar. Estos son neuronas derivadas de iPSC de paciente, y entonces cuantificamos en el soma y vemos como, por ejemplo, en este ejemplo, que es un paciente de ELA con la mutación, una expansión patogénica en este gen, en el C9orf72, pues se aprecia que hay un menor contacto. Esto también lo podemos hacer para otra pareja de interactores, no solamente estas que son de anclaje, sino la interacción funcional del receptor de IP3, que es el canal de calcio del retículo, y el canal de calcio de la mitocondria, que es el VIDAC. Con ambas valdría. Y esta técnica del PLA pues, se puede hacer tanto en células in vitro como esto es tejido post-mortem de paciente, un trabajo que realizamos con paciente de ELA esporádico, y cuantificamos en las motoneuronas los contactos retículo-mitocondria a través de la interacción por PLA. Se puede hacer en tejido post-mortem, esto es revelado cromogénico, y también se puede hacer pues, por fluorescencia. En este caso esto es hipocampo de ratón de C9, que también observamos que ya a los 6 meses de edad, antes de que el ratón mostrara ningún síntoma, los contactos ya estaban dañados. Entonces, para el proyecto SIDA-ILS lo que vamos a hacer es caracterizar estos contactos, cuantificarlos por las dos parejas de anticuerpos que he mencionado, de interactores, y tenemos este ensayo piloto porque hasta hace una semana no nos llegaron las 22 primeras muestras procedentes del consorcio, porque como digo empezó en enero y se están pues recogiendo y seleccionando esa cohorte. Entonces en este ensayo piloto pues podéis observar que los fibroblastos, lo verde está marcando el citoesqueleto para poder cuantificar por área, y las señales rojas son las señales de interacción de contactos, ¿vale? Entonces, bueno, pues este primer paciente es un N igual a 1, pero bueno, vemos la tendencia que veíamos que ya se publicó en el estudio, que también en el paciente de C9 también hay una disminución del contacto. En aquel caso de neurona derivada de iPSC, pero en este caso pues son fibroblastos, cultivos primarios directos. Como conclusión, pues quiero trasladar el mensaje del que el PLA es una técnica muy potente para cuantificar contactos específicos, en general para cuantificar cualquier contacto entre proteínas, pero en este caso pues nos sirve para cuantificar los contactos entre el retículo y la mitocondria, que como he comentado pueden ser una característica de la ELA, y entonces lo hemos optimizado en fibroblastos y vamos a realizar este ensayo en la cohorte seleccionada de pacientes a través del proyecto SIDA-ILS, con la idea de que este ensayo, junto a los otros dos, constituyan una plataforma de screening de nuevos fármacos que se seleccionarán en función de los datos ómicos que esperamos obtener antes del final del proyecto. Y por último, pues nada, dar las gracias al todo el grupo y destacar que los coordinadores del proyecto SIDA-ILS son los neurólogos Adolfo López de Munaín, de Guipúzcoa, y la doctora Carmen Paradas, de Sevilla. También agradecer a todos los agentes que han financiado y financian el grupo, y mi email por si alguien pues quiere retomar esta conversación. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Bien, en último lugar, y no por eso menos importante, tenemos al doctor José Carlos Arévalo Lorido. Él es facultativo del área de Medicina Interna del Hospital Universitario de Badajoz. Su labor investigadora está siempre relacionada con la insuficiencia cardíaca y con movilidades. Y hoy nos va a presentar los proyectos que tienen en la unidad de enfermedades cardiovasculares dentro del grupo al que pertenece, que es el grupo GRIME, Grupo de Investigador Multidisciplinar Extremeño. Él es claramente una de estas personas que se ve clara la práctica clínica y el esfuerzo en investigación. Son 4 líneas de trabajo las que estamos ahora mismo llevando de manera más activa.
Empiezo desde la primera, el registro Inca, que es un registro, probablemente muchos de vosotros lo conocéis porque es antiguo. El objetivo primario del estudio era conocer las características epidemiológicas y la evolución en pacientes que están diagnosticados con insuficiencia cardíaca. Inicialmente se recogió una muestra de entre los años 2000 y 2009. Lo que hemos hecho ahora es actualizar esa muestra con un seguimiento que, como veis, pues llega casi a 20 años, hasta el año 23. Es un estudio que, con esa evolución de 20 años de pacientes con insuficiencia cardíaca, se pueden extraer resultados de la evolución a ese largo plazo y tiene opciones de reactivación en el trabajo por estudios que están derivados del mismo registro y que tiene ya publicaciones y que se ha visto la evolución a 20 años en personas, por ejemplo, con diabetes mellitus y insuficiencia cardíaca a lo largo de estos 20 años. Tenemos alguna otra línea abierta, como por ejemplo el caso de la fibrilación auricular, y otras posibles que pueden venir a lo largo del tiempo. Aparte de los estudios derivados del registro, estamos también en colaboración con el grupo de trabajo de Computaes, estableciendo a partir del registro modelos predictivos mediante inteligencia artificial. Hay uno ya en marcha, que es un modelo predictivo para los reingresos a 6 meses de pacientes con insuficiencia cardíaca. Y luego tenemos también en marcha, muy inicial, la colaboración con otros registros también similares de insuficiencia cardíaca, en concreto este que os he puesto, es el Registro Nacional de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Española de Medicina Interna, que empezó muy paralelo a lo que es el INCA, y con él se pueden establecer también colaboraciones porque juntamos una N mucho mayor con un seguimiento prácticamente igual y se pueden realizar estudios en ese sentido. Probablemente y en el momento actual el buque insignia del grupo Grimes es el programa FREE, es un programa de fragilidad, como veis ahí en el cuadro, que no está muy bien actualizado. Tiene dos ramas fundamentales, una rama que es de investigación específicamente y otra rama que es de educación y de promoción de la salud en el ámbito de la fragilidad dentro de Extremadura. En concreto, en la rama de investigación faltaría también una cuarta rama. Son registros donde se ha evaluado la fragilidad de una forma multidimensional en pacientes con enfermedades cardiológicas, como la insuficiencia cardíaca, o aquellos pacientes que han sufrido la realización de una TAVI, de la colocación de una válvula de forma percutánea. Hay otra rama que son pacientes nefrológicos con enfermedad renal crónica. Hay una rama también de atención primaria que no está ahí, que ha estudiado pacientes con diagnóstico de diabetes, y hay una cuarta rama que es una rama que lleva enfermería y que de lo que está tratando es establecer la prevalencia y un poco la evolución de la fragilidad en el ámbito de atención primaria. El programa ya ha dado alguna publicación de este año de seguimiento de fragilidad en pacientes ancianos con insuficiencia cardíaca, y lo que tenéis a vuestra derecha es los resultados iniciales de la encuesta epidemiológica que ha hecho Enfermería en el Centro de Salud de Don Benito, donde pues, se han encuestado a cerca de 600 personas, donde se ha obtenido una prevalencia de fragilidad física del 17,4%, es una prevalencia alta, y lo que pretende el programa pues, es concienciar un poco de esta alta prevalencia y cómo se debería abordar mejor el tema de la fragilidad en el ámbito de atención primaria. La rama de insuficiencia cardíaca tiene líneas activas ahora mismo de investigación. Hay varios papers enviados ya con el tema de la fragilidad y el pronóstico, también con el significado de la sarcopenia en la insuficiencia cardíaca, y en estas jornadas pues, se han presentado también en colaboración con el grupo de Computaes clústeres basados en dominios es otro trabajo que está pendiente de realizarse, que son los clústeres basados en los dominios de fragilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Tenemos idea de hacer un pool de todos los datos con todas las ramas, nefrológica, TAVI, insuficiencia cardíaca, y hacer también algún tipo de proyecto en grupos o subgrupos
grupos concretos de pacientes, y luego lo que decía y lo que se ha presentado en estas jornadas, que es un subanálisis de muestras procedentes del registro de fragilidad, que en conjunto con el equipo de Computaes pues estamos realizando análisis también. Se presentó ayer una comunicación relacionada con clúster mediante inteligencia artificial en pacientes con insuficiencia cardíaca. El otro gran proyecto que está llevando a cabo Grimer junto con Fundesalud es una acción conjunta europea, Jacardi, es una acción conjunta que va encaminada a la reducción de la mortalidad y la morbilidad en enfermedades cardiovasculares y diabetes en toda Europa. Es un proyecto que tiene un presupuesto de 62 millones de euros. Aquí en España están participando en conjunto en toda Europa 142, se están realizando 142 proyectos pilotos, y en Extremadura estamos llevando a cabo la coordinación de uno de los paquetes de trabajo de la acción conjunta, que es el paquete de trabajo de automanejo, y estamos también presentes en otro paquete de trabajo, que es el paquete de trabajo de calidad de datos. Entre esos dos paquetes de trabajo estamos realizando 3 proyectos piloto. 2 están dedicados a calidad de datos y uno de ellos es muy clínico, y es este que os presentamos aquí, es el que estamos llevando más directamente desde Grimex. Esto es un proyecto piloto que está concebido como un ensayo clínico y que pretende analizar los beneficios de una herramienta para el automanejo de pacientes con diabetes. Estamos a punto de empezar el reclutamiento de los pacientes, y sí que me gustaría decir que este estudio, ensayo clínico, los investigadores asociados del estudio en su mayoría son personas que trabajan en atención primaria y son médicos que, a pesar de la intensísima labor asistencial, ayer hubo una mesa dedicada a esto, han decidido volcarse con este programa, y me gustaría agradecer desde aquí la labor de estos médicos de atención primaria, porque de forma absolutamente altruista han mostrado un compromiso como yo pocas veces había visto en especialistas del ámbito de atención primaria, y eso reconforta y digamos que enrobustece todo lo que se dijo ayer en la mesa de atención primaria. Son personas tan válidas para hacer investigación como otra persona cualquiera, y eso está en este ensayo clínico puesto en evidencia. Y para terminar, esto es una lo voy a dejar porque por él mismo se presenta. Extremadura investiga y produce conocimiento. Acércate, conócela y escucha a sus investigadores de forma directa. Aprende con ellos, visita su biblioteca. Consulta los consensos internacionales y todas sus publicaciones. Huye de las noticias falsas y acércate al conocimiento, porque investigación y Extremadura son una. extremadurasaludable.es. Bueno, esto es una idea fantástica. Yo creo que la podemos poner a disposición del instituto, porque de alguna manera promociona a la población general, de una manera muy básica, pues toda la actividad investigadora que se hace desde Grimes, pero que se podría transmitir también toda la actividad investigadora a la población general, un lenguaje útil y accesible a todas las personas, de toda la investigación que se realiza desde el instituto. Y esta es la última diapositiva. Muchas gracias. Es un recuerdo a nuestro coordinador y nada más. Sí, tenemos relativamente poco tiempo, y no quisiéramos retrasar la jornada habitual. Tenemos unos cuantos minutos, un poco de coloquio. Yo me voy a quedar aquí. Quería disculpar a Eduardo, que en realidad era el auténtico moderador del coloquio. Él no ha podido asistir, y me toca a mí ser un poco juez y parte de todo esto. Antes de empezarlo, sí que me gustaría
preguntar a la sala si hay alguna cuestión que se nos quiera hacer a cualquiera de nosotros. Que veo que no. No hay nadie que quiera preguntar nada a ninguno de los proyectos que se han presentado aquí. Bueno, como moderador un poco, yo quisiera decir que esta es la primera vez que yo asisto a las jornadas de networking del instituto. Me han parecido absolutamente atractivas y, por supuesto, necesarias. Hemos visto un poco lo que se está haciendo intramuros, luego veremos lo que se está haciendo extramuros, y la idea un poco de esto es establecer colaboraciones entre los grupos, tanto intra como extramuros, para incrementar un poco la producción. Y, como decía Adriana a primera hora, no es la producción, sino objetivos de ayudar a la población general, en concreto de Extremadura, que es lo que es la función esencial del instituto. Claro, esto en una mañana pues es muy difícil hacerlo, ¿no? Pero sí que sirve un poco de cartel, porque yo soy médico internista, en mi libro suele venir de todo, y casi todos los proyectos que se han presentado aquí me gustan. Es decir, a mí personalmente me resulta todo atractivo, ¿no? Entonces, claro, ahora yo me tendría que sentar un poco y empezar a pensar cómo desde el grupo Grimes podría colaborar con todos ellos, porque seguro que hay con todos ellos alguna manera de colaborar. Con algunos de ellos, pues con Adolor, estuve hablando ayer con Noelia, y se pueden establecer vínculos muy claramente. El grupo está dedicado a fragilidad, nuestro programa FREE encaja perfectamente dentro de su labor y se pueden establecer sinergias. Yo os quería preguntar un poco, porque esto me parece absolutamente interesante y absolutamente clave para el desarrollo de la investigación del instituto. Vamos a tener que esperar otro año para ver lo que estamos haciendo cada grupo e intentar establecer sinergias. ¿Qué os parecería si, por ejemplo, esto se hace de una manera más regular dentro del instituto? No hace falta que sea presencial, pero igual sí virtual. No cada semana, sino a lo mejor cada 2 o 3 meses, y no todos los grupos en todas las reuniones, pero a lo mejor hacer un conocimiento más regular de todo lo que estamos haciendo sí que empieza a... primero a conocernos entre nosotros mismos, segundo a conocer nuestras actividades y seguramente también a generar un sentido de más pertenencia al instituto y de esta manera pues, llevar esto a la práctica y no esperar de año a año a que vayamos conociéndonos poco a poco. No sé cuál es vuestra opinión, os abro el micrófono y os dejo opinar, por supuesto, sobre todo esto. El que sea. Sí, claro. Yo creo que sería interesante crear como una especie de red de comunicación entre todos los grupos, de forma que no solo para mostrar los proyectos de cada uno, sino que si en algún momento alguno tiene una necesidad de algo, necesito un informático, necesito ayuda en este campo, que tenga un foro donde poder contactar con compañeros y decir, mira, necesito esto, vosotros tenéis más experiencia aquí, ¿quién me puede ayudar, cómo me puede ayudar? Y lo difícil creo que es establecer esa red de comunicación de cómo lo hacemos, y con reuniones mensuales, y no sé, creamos un canal de tal y nos conectamos por ahí. Eso es lo que ya no sé, pero creo que sería interesante. Por alusiones. No, a mí me parece fundamental. La razón de hacer la jornada de networking, lo hablaba esta mañana con Carolina, es, fíjate, es pedestre, es al final por ahorrar dinero y porque el presupuesto lo tenemos que justificar ahora. O sea, si queremos hacer algo formal y hemos planteado algunas soluciones, tiene que ser más o menos de esta manera. Otro tipo de reuniones que no conlleven costes, como un sistema de seminarios regulares, etcétera, sería más que deseables. Igual es, cada vez que hay un proyecto de investigación aprobado, una publicación hecha, etcétera, etcétera, vaya al seminario. Ahí necesitamos, desde la coordinación del instituto, colaboración de la gente. Plantearse un poco más qué te puede dar el instituto, como qué le puedes dar tú al instituto, parafraseando lo de siempre, ¿no? Concretamente, Carolina está intentando hacer la memoria intermedia de investigación este año, que la ha presentado hoy, y cuesta a veces sacar información de los grupos. O sea, nos reunimos ahora aquí, la gente habla de comunicación, pero después alguien dentro de los grupos debería
sería fantástico solo que estuviera identificado para decir, podemos contactar con esta persona ahí, porque a veces que tenemos ese problema, ¿no, Carolina? Pero yo creo que es imprescindible la comunicación intramural, porque esa sinergia genera más capacidad de hacer cosas mejor, de captar más fondos, sin duda ninguna. Y tenemos que ver los mecanismos, al no estar físicamente en un sitio. Esto es una de las barreras que yo creo que tenemos que resolver. Sí, yo básicamente, y va un poco por ahí, es decir, no sería necesario gastar dinero, es decir, esto se convoca una reunión online y los portavoces de los grupos, muchas veces dentro de los grupos de Inube estamos excesivamente encajonados dentro del grupo, no sabemos mirar más allá. Cuando vienes a estas reuniones te das cuenta que efectivamente hay vida inteligente más allá de mi grupo y entonces eso siempre es buena noticia. En reuniones de ese tipo nos ayuda a conocernos entre nosotros, porque apenas tenemos relación entre nosotros y yo creo que aunque sea de forma online, que eso facilita mucho la movilidad. Extremadura es muy extensa y muchas veces pues cuesta mucho venirse desde Plasencia a Badajoz y tal, pero de manera online y de una forma regulada, no solamente presentar proyectos nuevos, sino bueno, hablar de dificultades, porque de las dificultades de los demás aprendemos nosotros y de alguna manera eso nos lleva a conocernos más y, como digo, a mantener un sentido de pertenencia. Patricia. Cuando ha comentado Noelia de que sería fantástico tener como una plataforma donde estuviéramos y pudiéramos a lo mejor decir, pues necesito esto o quién tiene experiencia en esto, me ha recordado un poco porque en Cibernet, que es otra red también, que la gente está muy dispersa, pues esa era una de las demandas y en lo que estuvimos intentando trabajar era en crear una plataforma y ahora mismo seguimos en ello porque planteamos usar la plataforma Discord, que bueno, a mí no me sonaba de nada cuando me lo dijeron, pero las nuevas generaciones sí la conocen bastante bien. Y es como un foro, un grupo, donde puedes hacer como distintas entradas para las distintas especialidades, por ejemplo, y los miembros del grupo pues pueden poner pestañas nosotros lo planteamos desde que yo trabajo en el grupo de los jóvenes, pues me quiero ir de estancia a tal sitio o tengo mucho problema con esta técnica, ¿quién la conoce para echarme una mano? Y por ejemplo Discord no tiene el visto bueno del Instituto Carlos III porque no es oficial, y entonces estamos intentando pues hacer algo parecido en Teams. Y eso, estamos buscando algo así, pero como muy fácil, una plataforma que sea fácil y que no sea costosa. Entonces, si las instituciones tienen Teams, por lo visto sí se puede hacer, pero seguimos en ello. Lo que pasa que, bueno, cuando avanzamos en el desarrollo, pues puedo informar de cómo van. Esa sería como una plataforma, aparte de los seminarios que también se hacen en Cibernet, se intenta mensualmente para que todos los grupos vayan exponiendo sus trabajos. Pues tomamos nota, si se puede, se está renovando la página web, igual a ver si se puede colgar alguna herramienta, Carolina, asociada, se puede plantearnos en la renovación de la página web si nos dejan, y si Patricia nos ayuda, encantado de generar una herramienta de comunicación online entre todas las gentes del instituto, felices. Y el ciclo de seminarios, si hay voluntario o voluntaria dispuesto a organizar uno, a ir contactando con los grupos y a irse encantados también, de verdad. Sí, yo Discord la conozco y realmente es una buena plataforma para mantener comunicación entre nosotros. Sí, es gratuita, sí. Pues toma nota y tenemos que reformar la página web, pedimos si la podemos conectar, la activamos. Bien. Y el tema de seminarios, bueno, yo me ofrezco desde luego a empezar, pero bueno, o sea, yo lo hablaría como más reuniones, sino una reunión dentro del instituto donde los grupos de investigación exponemos nuestros problemas simplemente o nuestras líneas de investigación, nos damos a conocer y, como digo, sentido de pertenencia. No quiero alargar mucho más esto, no sé si hay alguna pregunta de la audiencia. Tenemos vacante la plaza de subdirector científico y de subdirección de coordinación, siguen faltando candidatos y candidatas, y yo lo digo públicamente, porque a veces nos vamos, pero realmente convencer a Pedro que acepte la secretaría, hemos tenido que utilizar elementos emocionales, entonces falta nombrar y además gente que a medio plazo se haga cargo realmente del liderazgo del instituto en 2 años. Vamos teniendo raíles, pero bueno, lo dejo en la audiencia. Las plazas están vacantes y deberíamos tender la paridad por otra parte. Por supuesto, sí. Bueno, fíjate ahora mismo aquí,
Aquí estamos paritarios ahora mismo en esta mesa. Pero en la dirección del instituto... Bien, sí. Al final sí. Es una pena. Bueno, eso es un llamamiento. Era la última cosa que os iba a pedir, que hicierais de alguna especie de... no sé, os anunciarais y dijerais algunas palabras para animar a la gente a que participe de alguna manera un poco más activa en vuestros grupos, en vuestras líneas de investigación. Empiezo yo como parte, ya no como juez. Yo, desde luego, animo a cualquiera de los que estáis aquí y a mucha más gente. Intentaremos captar, como he dicho, nuestro grupo fundamentalmente es clínico y hace investigación clínica y tiene cabida a cualquier profesional que se dedica a la salud, pero más allá de eso, a cualquier profesional que quiera investigar en ese ámbito de la clínica. Con lo cual, bueno, habéis visto unas cuantas líneas nuestras, pero estamos abiertos también a propuestas de gente que quiera o que tenga otras iniciativas. Según hablábamos, se me acaba de ocurrir, allí anunció el rector que están preparando la nueva convocatoria de infraestructura de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Tiene que ser multigrupo, aunque van a quitar la condición obligatoria de institutos porque no era competitiva. Igual sobre una convocatoria y generando sinergias. A veces es más fácil porque es hacer algo concreto. Luego, como segunda conclusión de esta jornada, si os parece, algo puede ser cuando se genere la convocatoria que la anunció ayer el rector en público en la apertura. Es una buena opción de intentar generar un proyecto compartido. No todo el mundo, la gente que vaya a esa convocatoria, porque sin duda ninguna hace la Secretaría de Ciencia y Tecnología han quitado la condición pertenecer a instituto, parece ser para favorecer la competitividad, pero van a pedir sinergia entre grupos, redes de grupos. Nosotros ya somos una red de grupos establecida, probablemente es el momento de empezar a trabajar en esa convocatoria y sí es algo concreto que parece que alinea más a la gente. No lo dejo en la audiencia porque yo creo que eso puede ser, y es inminente, ¿eh? La convocatoria va a salir en unos meses. Muy bien. ¿Alguno más queréis decir alguna cosa? ¿Os parece que cerremos ya la mesa y no vamos a tomar café? Muy bien, pues muchas gracias a todos. José Manuel, ¿cómo estás?